Hola, hola, ¿qué tal? Vamos a ver en este video una forma de cómo elaborar de forma sencilla nuestra bitácora de laboratorio que nos servirá precisamente para tener de primera mano registrado todo aquello que vayamos a hacer en nuestra práctica de laboratorio. Para ello pues requerimos una carpeta, un folder de los normales, de los sencillos, color beige, de esos de cartulina. Y como podrán ver, pues está sencillo. En realidad lo que vamos a requerir es la mitad del folder, por ejemplo la que estoy señalando. Tendremos que recortarlo precisamente por la mitad, siguiendo la costilla. Por ejemplo, aquí tengo un folder ya viejito de algunos ayeres. De hecho, como pueden ver, ya le he quitado una parte. Pero vamos a cortarlo justo por el borde de nuestro folder. Vamos a cortarlo siguiendo precisamente esa parte del filo. De manera que al recortar pues nos va a quedar una partecita. Insisto, este es un folder que ya tenía. También vamos a quitar la parte de la cejilla en caso de que el lado que escojamos sea aquel que tiene ceja. De manera que nos quede pues básicamente un rectángulo una vez de que hemos quitado esa ceja. Posteriormente a ese rectángulo que nos ha quedado lo vamos a doblar por la mitad. De manera como tenemos en la imagen. Vamos a utilizar hojas blancas. Vamos a empezar con unas 10 hojas blancas, tamaño carta, así como las que tenemos en la imagen. Las vamos a doblar por la mitad. Las vamos a doblar por ahí, justo a la mitad. Y nos va a quedar de esa manera. Esto va a ser bastante útil porque lo vamos a empalmar con esa mitad de folder que hemos cortado. Y nos va a quedar como vemos en la imagen. El folder nos va a servir como las pastas de lo que va a ser nuestra bitácora. Vamos a ocupar también un trozo de listón, quizás un trocito de cordón, lo que ustedes tengan a la mano. Por ejemplo, yo aquí estoy utilizando un listón de color negro de los delgados que nos va a servir precisamente para fijar nuestras hojas dentro de nuestra bitácora. Vamos a hacer un par de hoyitos como estamos indicando ahí. Lo podemos hacer con unas tijeras, así dos hoyitos pegados alrededor de 1 centímetro de separados, dos arriba y dos abajo, porque por ahí vamos a colocar el listón que nos va a servir de, de soporte para las hojas que vamos a incluir. Esas 10 hojas que ya hemos visto. Vamos a colocar el listón o el cordón de esa manera, dejando, como vemos del lado izquierdo, un trocillo de listón o de cordón. Vemos que ahí estamos empalmando las hojas. El resto del listón lo vamos a pasar por dentro para que posteriormente lo amarremos. Eso va a permitir de que nosotros fijemos las hojas. Vean, ahí es donde vamos a amarrarlo. Nos va a quedar de esa manera. Vemos que nos ha quedado un excedente pequeño. Lo cortamos con nuestras tijeras. Como vemos en la imagen, nos va a quedar ahí un trocillo. Y lo vamos a quemar un poquito si es que usar un listón para que no se nos deshile con el uso y manejo de la bitácora. Entonces ya con eso derretimos un poquito el plástico y ya no se va a deshilachar nuestro listón o cordón según lo que hayan utilizado. El resto del listón, cordón, nos va a servir precisamente para separar las hojas que tengamos dentro y podamos ver en qué parte nos hemos quedado e inmediatamente podamos ver vaya, el lugar para poder continuar con los apuntes que estemos generando. Esa parte de excedente de listón la vamos a cortar y también sugiero que la quememos para que no se vaya a deshilachar. Y ven, así nos ha quedado esta carpeta con su listoncito, con las hojas ya fijas. Y prácticamente esta sería la forma de cómo nos va a quedar la bitácora. Faltaría llenarlo con algunos datos de forma particular para cada quien, para que sea reconocible.
Evidentemente, pues esta bitácora va a tener sus sellos. También vean, yo aquí le he cortado en la esquinita precisamente para que no se haga tan fea, no se doble. Estos son los datos que les decía. Hasta arriba bitácora y abajo pueden poner su nombre, comenzando con los apellidos. En medio pueden poner la figura que ustedes gusten, si quieren pongan una estampita calcomanía. Lo cierto es que dentro de la portada yo voy a colocar un sello donde con ese sello voy a indicar que ya se les revisó su bitácora. Posteriormente, en la parte derecha de ese mismo lado de la pasta de la portada, voy a ir colocando los sellos. En las hojas blancas vamos a tomar los apuntes que consideremos relevantes y que hayamos desarrollado en nuestra práctica de laboratorio. Queda un poco a libre albedrío de cada uno de ustedes, sin embargo, va a tener algunos datos en particular: el número de la práctica, el nombre de la práctica, el objetivo de la práctica y también indicar la fecha de cuándo se llevó a cabo la práctica. Posteriormente, pues viene el desarrollo y ya ahí queda a su libre apreciación, notas que consideren relevantes, importantes, algún dibujo, alguna condición de laboratorio que se haya visto o en el manejo de los equipos dentro de la práctica que se tenga en turno. Ahí podemos hacer pequeñas ilustraciones para indicar qué está pasando, podemos poner algunas notas de lo que ha ocurrido y que nos esperaban, podemos poner alguna tabla con los datos de resultados. Todo depende de la práctica que estemos desarrollando, pero sí es un documento que nos sirve para tenerlo como evidencia. Una bitácora no debe de quedar digamos que bonita, va a estar lleno de rayones, de borrones, vaya, es un instrumento de trabajo. Entonces, como dice ahí, el número de sellos será igual al número de prácticas que vayamos a realizar. El primer sello es de revisión de la bitácora y del lado derecho iré poniendo los sellos de acuerdo con el número de prácticas que vayamos realizando. Entonces, básicamente esa ha sido nuestra bitácora, como nosotros podemos tenerla. Entonces, háganla siguiendo los pasitos. Son materiales que podemos encontrar en nuestras casas como parte de la vida estudiantil. Bueno, sería de momento todo por este video. No olviden ponerle los datos a la bitácora. Eso es importante para que siempre sepamos de quién es esa bitácora en particular. Sellamos sus bitácoras tan pronto como me las lleven. Va a haber una fecha límite para que yo se las revise. Casi siempre va a ser el día de la primera práctica que tengamos para que tengan ese sello. ¿Vale? Nos vemos.